de lo que se trata básicamente en esta tercera sesión es ver de qué manera se puede abordar fundamentalmente desde la literatura, cómo la literatura nos puede ayudar a ensanchar nuestro horizonte clínico y a comprender mejor los distintos aspectos vinculados a la enfermedad y a la relación médico-paciente. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes básicamente por la posibilidad de participar en esta actividad. Como dijo el doctor, yo trabajo en un campo que es muy nuevo a nivel mundial y que es el campo de las narrativas médicas o narrativas de padecimiento, que es valerse de la literatura como un recurso para la enseñanza de la medicina. Desde hace aproximadamente 20 años y básicamente en Estados Unidos y también en algunas universidades de Europa, en la carrera de grado de medicina y también en formación de posgrado, se toma la literatura como un recurso para la enseñanza médica. ¿Por qué la literatura? ¿Qué nos puede aportar la literatura? Quizás resulta fácil pensar en la antropología de la salud o en la sociología de la salud, que aportan una mirada desde los procesos sociales en lo que es la construcción de la enfermedad y de la relación médico-paciente como un producto social construido a través del tiempo. Pero la literatura nos aporta otro flanco válido y fundamental en lo que es la vivencia de la enfermedad, que es justamente eso, ¿qué le pasa a la persona enferma? La ciencia, las humanidades, perdón, la medicina como ciencia aporta la visión de la enfermedad desde lo orgánico, pero vamos a ver que la enfermedad está tejida por muchísimos valores y significados y que no solamente es lo biológico lo que forma la enfermedad. Está la vivencia de la enfermedad y está la dimensión social de la enfermedad, de la que se ocupa la sociología, la antropología, la economía. Ahora, ¿qué pasa con la vivencia? Que es en realidad la única verdad de la enfermedad para la persona. Es cómo se siente, qué siente y qué piensa de aquello que le está pasando. Yo voy a estructurar la presentación en 4 momentos, donde vamos a ir pasando naturalmente, pero antes de hablar de humanidades, pensemos qué es el humanismo o por qué humanismo en medicina. Después la vivencia de la enfermedad, sí hablar un poco de las humanidades y el aporte, permiso, de la literatura. Nadie duda que la medicina es una disciplina científica y técnica, respecto de eso no hay ninguna duda, que se operativiza sobre un cuerpo, que reúne elementos científicos, racionales y objetivos. Pero la medicina presenta una gran conflictiva emocional y humana. Tal vez de todas las profesiones, si nos ponemos a pensar, sea tal vez la medicina la que está en el núcleo de la condición humana. ¿Por qué? Porque ante un diagnóstico de una enfermedad que comprometa la vida, o no, ante un diagnóstico de una enfermedad, ante el imaginario de una enfermedad real o presunta, la persona se confronta imaginariamente con los límites de la vida. La conciencia agónica de la propia finitud, el hecho de ¿me voy a morir o no me voy a morir? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Viví como quise? ¿Fui la persona que quise ser? ¿Qué elecciones hice a lo largo de la vida? ¿Qué me queda pendiente? O sea que vemos la conciencia de la muerte, la libertad, quién fui, la identidad y las elecciones personales, que son los grandes temas de la filosofía. La libertad, el paso del tiempo, la muerte, la conciencia y la identidad. No sé, podríamos pensar qué profesiones aunan ese núcleo vital tan denso, esa conflictiva humana tan densa, y no sé si realmente podemos pensar en alguna otra que no ponga al hombre cara a cara con estos temas filosóficos, humanos, existenciales y de todos tiempos, como es la medicina. La condición humana es el núcleo vivencial de la medicina. Hay un núcleo teórico, un núcleo técnico, pero debajo de eso hay un substrato humano, existencial, que justamente lo despierta la presencia de la enfermedad. Veamos Gregorio Marañón, gracias, escritor, médico. Es larga la lista de escritores y médicos. Gregorio Marañón, Lain Entralgo, Pío Baroja, Chekhov. O sea, si pensamos en la cantidad, ¿por qué la medicina y la literatura están emparentadas? ¿Qué hace del médico? ¿Qué genera la enfermedad en el médico que lleve a esa necesidad de escribir? ¿Por qué muchos escritores después estudiaron medicina? Y a su vez se da un trípode donde son escritores, son médicos y también se enferman. Y una rama alimenta a la otra, ¿no? La medicina lleva a escribir. ¿Por qué? Marañón, escritor y médico, nos lo dice. Seguramente es la medicina la profesión que cuenta con más escritores
Esa afición a escribir de algunos médicos es consecuencia del repertorio de motivos humanos que el clínico recoge cada día. Todo médico lleva en sí a un escritor. Los sucesos de lo que es testigo no son espectáculos que solo ellos puedan ver. Son dolores, alegrías y muertes, de los que son actores y testigos, el galeno, los enfermos, sus familiares, amigos. El médico es un espectador más de la vida, pero tiene más ocasiones de ver el lado dramático del existir. Es una frase contundente, ¿no? El médico es el testigo de la tragedia humana. Por ahí pasa básicamente el humanismo de la medicina. El humanismo es una nota que no hay que agregar, no es un saber agregado. El humanismo es la base, está en la práctica misma de la medicina. Por eso cuando hablamos de humanismo, si bien está formateado como disciplinas a las que ustedes atienden, esto es en el afán de rescatar la nota básica de la medicina, que por cuestiones de transformaciones técnicas, científicas, a veces va quedando un poco postergada. Pero el humanismo es inherente, medicina y humanismo van de la mano, son realidades concordantes. El humanismo es la comprensión del hombre por el hombre, y el acto médico se da justamente en esa interfase de un hombre que ayuda a otro hombre. Si pensamos, la práctica médica lleva implícitamente la dimensión del otro, del médico que piensa en el enfermo y del enfermo que piensa en el médico. Si el enfermo no concibe, no ve al médico como aquella persona que lo puede asistir, ayudar, reconocerlo en su vulnerabilidad, en su fragilidad y en sus miedos, y si el médico no ve en el enfermo aquella persona vulnerada y con una necesidad y un pedido de ayuda, en ese caso el encuentro humano no se produce. Está fallando la dimensión de base de la medicina, más allá de todo el soporte tecnológico que pueda tener. Quien carezca de humanismo podrá ser un gran técnico en su oficio, pero en lo demás no pasará de ser un bárbaro ilustrado. La medicina sin humanismo es una mutilación espiritual. La ciencia hace fuertes, pero el humanismo hace sabios. El humanismo es lo que ayuda a comprender al hombre en sus miedos, en sus inseguridades, en su vulnerabilidad. Y también en esa consideración del otro aparece la dimensión moral del acto médico. Tamayo nos dice: la medicina no es una ciencia y quizá tampoco un arte, sino un espacio creado para que ese encuentro humano colabore en la superación del sufrimiento, pero contando con los mejores recursos de la ciencia y el arte. La dimensión humana de la medicina o la dimensión humanística no pasa por datos, no pasa por números, no sale en una resonancia magnética. Esa parte vivencial de la medicina se expresa justamente en vivencias, en sentires, en emociones, en sentimientos, en miedos, en angustias. Las humanidades médicas van a reflexionar sobre esa parte. La ciencia nos presenta la enfermedad orgánica, lo que en inglés tenemos la palabra disease. La disease es la enfermedad de los libros, la enfermedad orgánica, igual para todos. La illness es lo que nos va a aportar la visión de las humanidades médicas, no la disease, para eso tenemos la ciencia dura. Pero ¿quién se ocupa de la illness, de la vivencia, de lo que le pasa al hombre, de cómo se siente? Porque eso es en realidad la realidad de la enfermedad para la persona. Eso no lo dan los libros de medicina, eso lo estudia la humanidad médica. Nosotros sabemos muy bien que hay congresos, jornadas, cursos para estudiar la enfermedad desde el cuerpo. Pero ¿qué es estar enfermo? Poco habla la medicina respecto de lo que es estar enfermo. ¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es sentirse enfermo? ¿Qué es la illness, no la disease? La illness. Podemos pensar que la enfermedad es una forma de violencia. Material porque afecta a un cuerpo, pero es simbólica porque destruye una vida o ingresa en una vida y la desbarata. José Camilo Cela, en una de sus novelas sobre tuberculosis, dice: el reuma no es una enfermedad, el dolor bien se aguanta. Fíjense qué frase simple, pero cuánto dice. El reuma no es una enfermedad, el dolor bien se aguanta. Si nosotros preguntamos ¿qué es lo peor de la enfermedad?, ¿qué contestaríamos generalmente? El dolor. Pero si dice el dolor no es lo más importante de la enfermedad, ¿qué es lo más importante de la enfermedad? La discriminación, el dolor, sí.
el aislamiento, los miedos, la conciencia de muerte, la soledad, la incomunicación. ¿Qué es? ¿Quién se ocupa de eso? De eso se ocupan las humanidades médicas. ¿Qué le sugiere esta imagen? Una palabra, ¿qué es esta imagen? Así se siente el enfermo. ¿Qué le sugiere esta imagen? Pueden hablar los doctores también. ¿Está la persona entera? No sé, ¿qué podríamos sugerir? Fragmentación, ¿sí? Incompletitud. Eso es la enfermedad como vivencia dominante. Aparece un síntoma y nos quebró la imagen integrada que nosotros teníamos. Aparece algo que rompe una visión integrada y una sensación integrada de andar por la vida con el propio cuerpo. Uno lleva el propio cuerpo sin pensarlo. Sobre esto hay estudios, ¿no? La fenomenología estudia cómo un síntoma genera un proceso mental de lo irreflexivo a lo reflexivo. Nosotros llevamos el cuerpo irreflexivamente. Ninguno está en este momento pensando en el propio cuerpo, salvo que haya un dolor o un síntoma. Ninguno está pensando en la rodilla, ninguno está pensando en la nuca. Pero si hay un síntoma de dolor, ahí entra la reflexión. ¿Coinciden? Hasta un grado máximo de reflexividad, que es la ciencia, y definir la entidad científica de lo que se posee. Pero la vivencia de la persona es fragmentación, es incertidumbre. ¿Qué siente la persona? Cada patología aumenta esta sensación o la minimiza, pero estas son las de base. Hay fragmentación, hay desazón, hay incertidumbre. ¿Qué me pasará? ¿Qué tendré? ¿Cómo seguirá esto? Básicamente hay vivencia de pérdida. Perdió seguridad, perdió energía, pierde quizá trabajo, pierde autoimagen. Hay desconocimiento, hay extrañeza. La identidad está en juego. No soy el mismo que era. ¿En qué me convertiré? ¿Quién seré? Por eso la enfermedad canjea integridad por fragmentación y certezas por incertidumbre. La enfermedad es mucho más de lo que dice el libro de medicina. Es una crisis existencial, es un drama humano que involucra lo biológico, o que lo biológico es un disparador, podríamos decir. Pero involucra la imagen, el cuerpo, la seguridad en el propio cuerpo, los vínculos, lo económico, lo religioso para algunos, lo trascendente, lo ético, lo moral. Es una conflictiva muy compleja como para verla exclusivamente desde el ojo del biologicismo. El pasaje de la salud a la enfermedad no ocurre solo a nivel de células, tejidos y órganos. Implica una transformación en todos los niveles de la persona. Es un periplo, podemos decir, biográfico y también biológico, pero la illness apunta a lo biográfico, es la vida afectada a partir del cuerpo. Y como toda situación crítica, uno piensa, habla, se pregunta y se contesta. Siempre una situación de alta intensidad emocional necesita ser puesta en palabras. Se elaboran narrativas, ahora hablamos de narrativa, la narrativa médica, la corriente de narrativa médica o narrative medicine en Estados Unidos, con Rita Charon, que lleva a pensar en los relatos y estudiar los relatos para conocer la enfermedad desde la boca del que sufre. Pero la palabra, la narrativa, el discurso, lo que cuenta el paciente, lo que cuenta la familia, lo que dice el médico sobre la enfermedad. El valor de la palabra es importante en medicina. De ahí la información, de ahí la mentira, de ahí el silencio en medicina. La persona tiene un síntoma. ¿Qué pasa cuando tenemos un síntoma? Algo que quebró, nos fragmentó, quebró la imagen integrada y la seguridad en el propio cuerpo. Nos preguntamos lo básico, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué a mí? Nos contestamos, nos preguntamos y nos contestamos. En una narrativa, en un discurso caótico, el paciente o el enfermo o la persona que tiene un síntoma se pregunta, ¿qué me pasa que tengo? Y se contesta. Y quizá ese síntoma se dio una respuesta que satisfaga la necesidad que tenía. Quizá el síntoma perdura. ¿Y qué pasa cuando el síntoma perdura y la propia respuesta no alcanza? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos al médico? Le preguntamos al médico, ¿qué me pasa? Primero nos lo autopreguntamos,
pero si el problema subsiste, le preguntamos al médico. Y ahí se instala la relación médico-paciente a partir del qué me pasa, qué tengo. Y la relación médico-paciente es un encuentro de dos, la base, el núcleo de la práctica médica, de dos que están en una situación asimétrica, uno que tiene el poder del saber, otro que tiene la vivencia. Están en situaciones de poder y de saber distintas, en situaciones emocionales distintas. Pero es un encuentro humano, de dos que quizás se conocen en ese momento y uno le está llevando al otro la situación más crítica de su vida. Pero se tiene que armar en ese momento, de manera intuitiva, espontánea, un pacto de confianza. Cuando uno cambia de médico o consulta a distintos profesionales, a veces no es porque haya incompetencia técnica, sino porque ¿qué es lo que no se da? La sensación de sentirse comprendido, ¿no? La sensación de sentirse entendido por el otro. Entonces se tiene que generar en la relación médico-paciente la sensación de acuerdo, de pacto, de que hay una misión en común y una visión en común. El paciente tiene que sentirse comprendido por el médico. Y aquí sigue mediando la palabra en medicina. Es un encuentro narrativo, es un encuentro de dos que se hablan, dicho de una manera simple, donde el paciente le lleva al médico su padecimiento, el médico le escucha y le devuelve su visión. La palabra está mediando por arriba de la mesa. Uno le cuenta el padecimiento y el otro nos devuelve un diagnóstico, y entre los dos construimos la historia clínica. Por eso en los últimos años, en medicina se está recurriendo a la gente de humanidades, a la gente de letras, a la gente que trabaja en narrativa, aún a los escritores, porque justamente se advierte lo narrativo en la relación médico-paciente y cómo hay una persona que formula un relato, otro que la escucha y que la tiene que entender. Entonces, la relación médico-paciente media está usando los elementos de la narrativa. Uno como paciente es protagonista y tengo un coprotagonista al que le hablo. Le estoy contando un drama o una historia que tiene un principio, que tiene un transcurso que será el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, y va a tener un desenlace, como una novela o un cuento. Va a ser la curación, va a ser la cronicidad o va a ser la muerte. Hay personajes protagónicos, el médico y el paciente. Hay otros personajes de elenco, la familia, los cuidadores, la sociedad. Hay una trama. Hay perspectivas, la perspectiva de la ciencia, la perspectiva subjetiva, la perspectiva de la sociedad. Hay un tiempo lineal, el de la historia. Hay un tiempo vivencial, cómo vive la persona. Son los elementos de la narrativa al servicio de la medicina, que siempre se tomaron, pero sobre los cuales ahora se está trabajando técnicamente. Y se le pide al médico que tenga habilidades de lector. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene su lenguaje. Es distinto atender a un colega que atender a una persona de un nivel cultural alto o bajo. Hay distintos puntos de vista, distintas interpretaciones. El paciente no llega como ustedes quieren oírlo. El paciente trae un discurso caótico, fragmentado, quizá culto, quizá mezclado con elementos de creencia, quizá mezclado con el pensamiento social. A ese discurso hay que darle un orden lógico. A veces hay blancos, hay silencios. Está el riesgo de quererlos interpretar. Hay que integrar ese hecho de la enfermedad en una historia de vida. Hay que interpretarlo en el contexto de quien la cuenta. Hay que aceptar la ambigüedad de la incertidumbre, atender a lo no dicho, oír la historia a la luz de otras historias. E interpretar básicamente, y lo más difícil, un relato ajeno, de una vida desconocida. Por eso la medicina vemos que reúne, si bien es una disciplina científica, reúne actos de enunciación, interpretación y comprensión. Ahora la palabra que media en la relación médico-paciente, esa palabra muchas veces adquiere significados diferentes, según habla el médico o según habla el paciente. ¿Cuál es el lado del médico y cuál es el del paciente? ¿La derecha o la izquierda? ¿Dónde está el médico? El médico habla de la enfermedad y el paciente habla de la vivencia, de lo que siente. El médico habla de la biología y el paciente habla de la biografía, de lo que le pasa en su vida a partir del cuerpo.
desde esta dicotomía, de estos dos discursos en competencia, el discurso de la disease y el discurso de la illness, el discurso del saber y el discurso de la vivencia. Tradicionalmente parece que el discurso médico tiene más peso o más preponderancia que el discurso del paciente. Y son dos saberes que tienen la misma igualdad, porque el médico, si el paciente no le trae ese discurso, no puede hacer nada. El discurso de la vivencia es absolutamente válido, porque si no el médico no puede trabajar. Y el discurso del saber es absolutamente válido, porque si no el paciente no se puede curar. Pero aparentemente hay una voz que pesa más. Sabemos entonces que el humanismo en medicina, cuando hablamos de humanismo de humanidades, es eso, es recuperar ese encuentro de dos, uno con necesidad de ayudar a otro y uno que pide ayuda, ese encuentro de dos que está mediado por la palabra, donde la palabra va a tratar de restaurar, de ordenar, de restablecer a la persona. Por eso el valor de la información diagnóstica, cómo se dice lo que se tiene que decir. Muchas veces después de lo dicho, el paciente sale mucho peor que si no le hubieran dicho nada. Cómo se dan los mensajes, ¿no? Y la relación médico ha cambiado. Sabemos que hay procedimientos técnicos, tecnológicos de alta sofisticación, técnicas diagnósticas complejas, cambios y procesos sociales, los tiempos de la consulta se acortaron, la relación médico-paciente cambió. Y es indudable que hay insatisfacción entre las dos partes. Si bien hay excelencia diagnóstica y técnica, hay insatisfacción. O sea que hay insatisfacción desde lo humano, desde lo vivencial. Se ha perdido o está en riesgo esto que dice Miguel de Unamuno, ver al paciente como un ser humano de carne y hueso, que sufre, piensa, ama y sueña. Fíjense esta frase, en el arte médico, el cuerpo es el objeto de estudio, pero se atiende a la persona. Entonces, en esos dos discursos, el del saber y el del sentir, el discurso de la vivencia, el discurso del sentir, es el que queda un poco corrido. Hay una prevalencia del discurso médico sobre el discurso del enfermo. Y siempre recordemos que atrás de toda enfermedad hay una persona que necesita ser escuchada, atendida y comprendida. Veamos esta imagen, ¿no? Uno a veces puede seguir el curso de la enfermedad en el cuerpo. ¿Por dónde va el cuerpo? Se lo sigue. El cuerpo hace su propio curso, su propio camino en una enfermedad, pero los médicos lo siguen. Para eso nos dan análisis, estudios, resonancias. ¿En dónde está el cuerpo? Del que no sabemos dónde está, quién es. ¿Dónde está la persona, no? ¿Dónde están sus miedos? ¿Dónde están sus angustias? ¿Dónde están sus inseguridades? A veces perdemos de vista a la persona y seguimos mucho al cuerpo. La medicina tiene un discurso dominante, pero hay otros discursos, el de la persona, el de la familia, el del cuidador, el de la sociedad. ¿Qué quiero decir cuando digo cuál es el discurso de la sociedad? Pensemos en un HIV. El discurso de la sociedad es discriminación, es rechazo, es etiquetamiento. Pensemos en la vejez. El discurso social de la vejez en Oriente es de aceptación, es de reconocimiento, es de sabiduría. El discurso social de la vejez en Occidente es de discriminación, es de rechazo, es de aislamiento. Hay muchos discursos y la gente, la persona, vive su enfermedad conforme a todos esos discursos. A cómo lo mira la sociedad, a cómo siente que él está, a cómo piensa que los demás lo ven. Entonces, ¿qué recursos tenemos para abordar la dimensión humana, vivencial, social, subjetiva, cultural de la enfermedad? La enfermedad es lo biológico, es lo subjetivo, es lo emocional, es lo cultural y lo social. La ciencia nos aporta lo biológico. ¿Qué pasa con las otras dimensiones? Tenemos entonces las humanidades médicas. Medical Humanities, humanidades médicas, narrativa médica. En Estados Unidos hablamos de narrativa médica, en Europa se habla de humanidades médicas, donde hay interdisciplina, filosofía, ética, religión, historia y literatura. Quizás se escucha hablar más de la bioética, pero la literatura apunta a lo mismo que la bioética, desde una perspectiva más grata para la escucha, para el oído. La ética está tratando de rescatar la voz del hombre postergada por el discurso médico. La bioética con los 4 principios, el de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, ¿no? Está tratando de hacer el bien
de dar autonomía al paciente, el principio destacado, el consentimiento informado. El consentimiento informado es ¿qué opina usted? ¿Qué contempla? ¿Qué consiente? Escuchar la voz. La literatura nos va a mostrar la voz viva, cruda de la persona. O sea que las humanidades médicas buscan integrar las distintas categorías en la comprensión de la enfermedad. Y así como la biología aporta a la enfermedad, las humanidades médicas van a tratar de aportar una expansión en la comprensión clínica, sabiendo lo que le pasa a la persona. Nos va a mostrar el discurso de la persona, hablar de lo biográfico, de la vida afectada, del relato escondido, de todo aquello que la historia clínica no dice. La historia clínica habla de síntomas, da tratamientos, diagnósticos. Pero, ¿qué le pasa a la persona? Sin conocer lo que le pasa al otro, es imposible acompañarlo en el proceso. Ustedes habrán escuchado y van a seguir escuchando hablar de empatía, pero ¿cómo se genera la empatía? ¿Cómo acompañamos al otro desde su escala de valores, desde sus sentimientos, desde su necesidad, si no lo conocemos? Para conocerlo hay que escucharlo, para conocerlo hay que darle algún espacio en el discurso médico. Las humanidades médicas no hacen a los médicos más humanos, pero sí contribuyen a mejorar su sensibilidad hacia la clínica, ya que le muestran la densidad existencial que esconde el acto médico, la relatividad, la incertidumbre, la vulnerabilidad propia del humano, y nos muestra al paciente en su contexto. Rita Charon, la líder americana en narrativa médica, nos dice: una medicina científicamente competente no puede sola ayudar al paciente a convivir con la pérdida de la salud y hallar sentido a la enfermedad y la muerte. La medicina atiende a la biología y da explicaciones, pero el sentido de lo que me pasa, el por qué me pasa esto, cómo lo inserto a mi vida y cómo continúo mi vida son significados personales que no puede dar la medicina. Y ahí se lo podrá o no acompañar al enfermo en la búsqueda de ese sentido. Pensemos que la vida viene en una linealidad, aparece la enfermedad y marca como un precipicio. Uno puede morirse, puede ir a la cronicidad o puede salir. Pero eso, ese hueco que se genera, va a ser completado con la medicina científica, por supuesto, desde el tratamiento, pero también con la necesidad de dar sentido para que la persona se pueda sostener y pueda volver, reintegrarse y seguir siendo quien es con la enfermedad, si es crónica, o con la aceptación de la muerte, o con un evento puntual. Rita Charon dice, al fin de cuentas, dicho de otra manera, le dice, el núcleo de la práctica clínica es vivir escuchando todo el tiempo historias ajenas. Ustedes tienen o tendrán X cantidad de pacientes en una mañana y cada uno le va a traer una enfermedad, pero además le va a traer una historia de vida, le va a traer una creencia, le va a traer un nivel cultural, le va a traer un conflicto familiar, le va a traer un miedo, le va a traer una necesidad diferente. Eso no es lo biológico, eso es lo humano. ¿Cómo entrenamos al médico para ablandarle el oído y que pueda interpretar las distintas historias humanas? Recurramos a la literatura, dice Rita Charon. Ella es más audaz y en algunos lugares, incluso en Buenos Aires, en Argentina, se está trabajando en escritura, en hacerles escribir a los médicos desde el lugar del otro, que es narrativa médica, tratarse de poner en el lugar del otro. Pero básicamente escuchemos la voz del enfermo y tratemos, sí, de ahí de interpretar su necesidad y su mensaje para poder justamente desde el conocimiento acompañar mejor. La literatura va a mostrar lo que la biología no muestra. Por un lado vamos a tener el abordaje biológico de la enfermedad, pero la literatura nos va a brindar la perspectiva vivencial, el impacto vital de la persona que sufre. Fíjense esta frase de Montgomery: no hay ningún paciente en los textos médicos. Hay órganos, células, enfermedades, drogas y tratamientos y diagnósticos. Pero no hay pacientes. Y la literatura provee pacientes. ¿Coinciden que no hay pacientes en los textos médicos? Ahora vamos a ver un paciente. Además, cada paciente, con su historia, con su lenguaje, con sus creencias, con sus miedos, con sus mitos, les obliga a ustedes a tender puentes de comprensión. O sea que es un desafío intercultural. ¿Cómo se entrenan
para entender distintas personas, distintos lenguajes, distintas perspectivas. El texto literario es un recurso en la enseñanza médica porque nos ayuda a interpretar mejor, a escuchar mejor la voz que leemos, pero que es la voz del enfermo, a interpretarlo. Y si lo interpretamos y sabemos lo que le pasa y lo que necesita, lo podremos cuidar y acompañar mejor. A veces cuando se habla de empatía se habla de ponerse en los zapatos del otro, de ponerse en el lugar del otro. No sé si es estrictamente ponerse en el lugar del otro, porque quizá un paciente no necesita a alguien que literalmente se ponga en su lugar, porque si no, no habría una potencia y una valencia mayor desde donde ayudarlo, pero sí alguien que esté en su sintonía de comprensión, de vivencia. ¿Por qué literatura? Literatura ayuda a la práctica clínica. ¿Qué es sentirse enfermo? ¿Qué le pasa al enfermo? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es el dolor para la persona que lo tiene? No el dolor para la medicina, que hablar de un dolor en escala, la escala analgésica. No, ¿qué es el dolor? ¿Qué le pasa al cuerpo, a la sensación, a la emoción, al pensamiento con el dolor? ¿Qué es el dolor? Ningún libro de medicina dice qué es el dolor. ¿Cuál es la relación que entabla el sujeto con el dolor? ¿Qué piensa que le está pasando? No qué le pasa, ¿qué piensa? ¿Cómo cree que va a seguir? Estamos en lo vivencial. ¿Qué le pasa a él? ¿Cómo se ven afectados sus vínculos? ¿Qué le pasa a ustedes, futuros médicos, cuando se topen ante un límite de gestión? Cuando digan hasta acá llegué. ¿Qué pasa con la imposibilidad de no controlar un dolor? ¿Qué pasa con sus sentimientos? ¿Qué les pasa a ustedes como potenciales enfermos? Todo eso no lo brinda el libro de medicina, sino que lo brinda, en este caso, las humanidades médicas a través de la literatura. Desde hace unos años, y a partir de esta tendencia internacional de tomar la literatura de autores calificados para estudiar la enfermedad, hay toda una taxonomía. Por supuesto, los que trabajamos en esto tenemos una novelística de cáncer, de HIV, de tuberculosis, de SIDA. En cáncer tenemos La muerte de Iván Illich, Pabellón de reposo. En novelística de HIV tenemos Antes que anochezca, el cuento Los cachorros de Vargas Llosa, en tuberculosis La montaña mágica de Thomas Mann, Pabellón de reposo, Los adioses de Onetti, y así infinitamente. Lo que quieran del mundo de la salud y la enfermedad está en la literatura: el duelo, la muerte, los miedos, la muerte del niño, el miedo del niño, el dolor del adulto, la familia, la vergüenza, la alteración de la identidad, la fragilidad en lo sexual. El mundo del paciente y de la familia, de la salud y de la enfermedad está en la literatura. En la literatura está la vida. La enfermedad forma parte de la vida. Entonces la enfermedad está en la literatura. Conocido de todos, Benedetti, en La muerte y otras sorpresas, tiene muchos cuentos vinculados a la salud y la enfermedad. Tomemos un comentario: El fin de la disnea. Siempre la identidad se ve afectada por la enfermedad. Pensemos que uno dice: yo tengo sarampión y yo soy diabético, es un tatuaje, algo que quedó adherido a la identidad personal. Y siempre se vivencia como una pérdida, como una fragmentación. La enfermedad despierta un imaginario de pérdidas y de carencias muy grandes, pero a Benedetti no le pasa eso en El fin de la disnea. Benedetti está chocho con su asma. Está tan contento porque le dio identidad, porque es un poco más de lo que era. No le quitó la disnea, el asma. Le dio algo, le dio un plus a su identidad, le dio amigos, le dio un círculo, le dio un estatus, el nivel de, corríjanme, el nivel de tos, el nivel ¿de qué? Doctores, corríjanme. Bueno, entonces, ranquea alto o ranquea bajo. Es más con su disnea, a tal punto que cuando aparece la enfermedad, la droga que lo puede curar, tiene un gran conflicto interno porque siente que se va a quedar sin asma, pero se va a quedar con un poco menos de sí mismo. La muerte de Iván Illich de Tolstoy, obra cumbre y obra básica para todos los que trabajamos en esto y estamos en este campo. Es la conspiración del silencio, el silencio de la familia, el silencio del médico. Todos sabemos lo que pasa y nadie habla ante una enfermedad terminal, ante un paciente que tiene un síntoma y se pregunta a sí mismo: ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Se contesta. Va al médico y el médico no le dice nada. La imagen del dolor, del deterioro del cuerpo, es una obra de principios de medicalización. La enfermedad vivida en la casa, todavía no está hospitalizado.
Y ahí aparece el desagrado del cuerpo, aparece el rechazo de la muerte, aparece cómo la muerte empieza a quedar afuera de la sociedad. Los amigos lo van a ver, pero lo van a ver mirando el reloj para irse pronto, porque tienen su partida de póker y no quieren que la muerte del otro altere la vida de los sanos. Borges, con el cuento El Sur. La septicemia de Borges, el golpe en la cabeza, la septicemia, la hospitalización, el miedo a morirse y el pensar quién fui, quién quise ser. Y soñar, el paciente se muere, el de la historia, Juan Dalman. Borges, por supuesto, vive, es biográfico, a Borges le pasó esto. Pero Borges se pone en la piel de Juan Dalman y cuenta lo que le pasa a él. Borges vive, Dalman se muere, pero tal vez en medio de un delirio febril sueña, y sueña cómo se quisiera morir, y no es en una cama de hospital, sino es en un duelo. La enfermedad le permite a Borges redefinir quién hubiera querido ser, no ser un gris bibliotecario, dice, sino poder ser, enarbolar la sangre gaucha y poderme morir en un duelo. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, con una patología vascular severa. Jean-Paul Sartre cuenta a Simone de Beauvoir desde su boca. ¿Qué le pasa a Sartre? Sartre le pidió, yo no quiero saber nada, a mí no me cuentes nada, salvo que tenga cáncer. Riesgo de amputación bilateral. Y Sartre dice, a mí no me preocupa, yo lo único que quiero es seguir siendo Sartre, pudiendo leer, pudiendo escribir. Si no soy yo, me siento vacío y no soy nada. Mucho más acá en el tiempo, Philip Roth, americano, candidato a premio Nobel, con una novelística muy amplia sobre la enfermedad. Elegía de Philip Roth es una novela cortita sobre el enfermo, el hombre en edad media, productiva en la sociedad occidental, torturado, absolutamente torturado y amenazado por la cardiopatía. ¿Cómo se siente el personaje? La pérdida de seguridad, la pérdida de virilidad, la pérdida de autoimagen, la pérdida de poder, la alteración de los vínculos, el deseo de la muerte porque ya no aguanta más lidiar con la cardiopatía. Y un Nobel, Coetzee, son todas producciones en español, que habla de un hombre lento, un personaje de 60 y pico, 70 años, absolutamente autoválido, con una vida plena, con sus amigas a las que iba a visitar. En una de sus tantas visitas lo atropella un auto mientras iba en bicicleta. Amputación traumática. Entonces, antes dice, yo antes era un hombre normal y ahora a partir de la amputación tendría que empezar a ser un hombre lento. La novela cuenta todo el proceso de fragmentación de la identidad del hombre a partir de la fragmentación del cuerpo y cómo empieza a vivir en un nuevo cuerpo viejo, porque era mayor, pero el cuerpo es nuevo. Entonces, ¿cómo nos acostumbramos a reacomodar la identidad que ha sido fragmentada a partir de una fragmentación física? ¿Están cansados? ¿Qué nos muestra la literatura? La literatura muestra el mundo de la enfermedad, como dijimos. La ira, la rabia, el dolor. Nos muestra el silencio. Nos muestra la familia y los vínculos afectados por la enfermedad. El no querer ver, el negar, o como ustedes lo quieren interpretar. La alteración de la identidad. El HIV, en su momento la tuberculosis, enfermedades que afectan la identidad. La vejez y la vulnerabilidad. ¿Qué le pasa al médico? Los miedos, el cansancio, la fatiga, el burnout, la impotencia, los límites, la muerte. Bajamos, la necesidad de consenso, de acordar opiniones. El no me mientas, la información diagnóstica, la ira, la bronca, la cólera. Podríamos hablar de los prejuicios, podemos hablar de las fijaciones, de las negaciones. La medicina transcultural, atender pacientes de distinta cultura. Es fácil, un testigo de Jehová va a tener una escala de valores sobre el cuerpo, sobre la sangre, sobre la muerte. La transculturalidad en medicina y la fragmentación del cuerpo. Por eso vamos a ver a Arthur Kleinman para cerrar. Arthur Kleinman, autor del libro Narrativas de Padecimiento, y dice esta frase respecto de las humanidades médicas. Dice, no pretendemos utilizar las humanidades para que los médicos sean humanistas, eticistas, sociólogos o antropólogos, sino para cultivar y desarrollar una sensibilidad más receptiva y profunda, crítica, alerta y moralmente responsable,
ante las exigencias emocionales y vivenciales a las que la profesión los expone. No pretendemos que sean humanistas, ni eticistas, ni sociólogos, ni antropólogos, sino que estén más sólidos internamente para poder combatir día a día con el cara a cara con la muerte, el sufrimiento y la enfermedad del otro, a la que van a estar expuestos, y poder acompañar a ese otro desde una comprensión mayor de lo que les pasa. ¿Comentarios, preguntas? Nada. No sé cómo tomarlo. Un profesor mío, Francisco Maglio, conocido por todos, me dice, una de las primeras enseñanzas que cada vez que pasa estos silencios, la tengo claro, me dice, mira, si no te preguntan nada, fíjate, ¿cómo es que me dice, perdón? Trata de confundirlo bastante como para que al menos no te puedan preguntar nada. Entonces no sé si entendieron mucho o pasó lo que me sugiere Maglio. Los confundí tanto que no tienen que preguntar. ¿Han leído alguna de esas obras? ¿Ninguna? ¿Piensan que la literatura después de esto puede ayudar a entender un poco lo que les pasa al otro? Hacemos la prueba, leemos un texto de Philip Roth, de Sándor Márai, escritor europeo, vigente. La hermana tiene muchísima novelística, una novela de fácil lectura. Se la sugiero, no todo lo que yo leo se lo sugiero, pero Sándor Márai se lo sugiero, como La muerte de Ivan Illich, como Philip Roth. Es un pianista internacional, en la historia ficción, un pianista internacional que en un viaje en tren, en uno de sus conciertos, empieza a sentir algo raro. No sabe qué, pero tiene la presunción de que algo le está pasando. No es lógico, es intuitivo, es irracional, es vivencial. Algo le está pasando. A partir de ahora mi cuerpo no es el mismo. Empieza a tener trastornos. Tiene una enfermedad degenerativa. No sabemos el nombre. Sándor Márai no la escribió pensando en los que trabajamos en esto, pero es bárbaro que no dé un nombre. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dan un nombre de la enfermedad, uno empieza a pensar no en la persona, sino empieza a pensar en la enfermedad y empieza a adecuar lo que la persona tiene o siente al título de la enfermedad. Acá no nos da el nombre de la enfermedad. Entonces lo único que tenemos es la vivencia. Pero no podemos pensar que es ninguna patología en particular. Solo tenemos la vivencia. Pero es una enfermedad que le va alterando su digitación. Y la novela muestra la relación médico-paciente, muestra el diálogo de la persona con sí mismo, lo que se llama actualmente narrativas en primera persona, que no es sino el testimonio vivencial de uno, que no es médico, es vital, es emocional, es vivencial. Acá vamos a ver una narrativa en primera persona, sobre la que ustedes después entiendo que van a tener que trabajar. Una narrativa en primera persona de padecimiento y de dolor. ¿Qué le pasa a este pianista cuando se confronta con el dolor? Que es un poco lo que nos pasa a todos y lo que todos nos decimos. La literatura no nos va a decir nada nuevo de lo que les vaya a traer el paciente. Lo que sí va a traer la literatura es la racionalización y el pensamiento sobre la vivencia. A veces es difícil poner la vivencia en palabras. Tenemos a Márai, que lo hace de manera majestuosa. Y dice, así empezó todo. Tengo recuerdos turbios. La enfermedad impone su ritmo y la vida de uno debe ajustarse a sus horarios. La comida, el descanso, las visitas, el aseo. Hasta el dolor tiene horario. Era distinto el del día al de la noche. Apenas me despertaba comenzaba mi autorreconocimiento. Lo buscaba, tanteaba mi carne con la yema para ver si seguía en el lugar del día anterior. Tenía curiosidad por saber dónde estaba, qué hay de nuevo en mi cuerpo. Lo controlaba, veía si seguía en su sitio. El dolor cambia a lo largo del día, tiene sus caprichos. Entendí que a partir de ese momento seríamos dos. Y si bien él no tenía sobre mi cuerpo los mismos derechos que yo,
consiguió en poco tiempo un poder que yo no le había dado. A la mañana no desplegaba todas sus fuerzas. Estaba entretenido con el ritmo de la jornada, pero yo lo percibía como una madre percibía al feto, como un ser con vida propia. El dolor tiene su carácter, a veces ingenioso y sorprendente, otras apático e indiferente, pero siempre cruel, torpe, despiadado. Disfrutaba jugueteando conmigo, como un animal salvaje con su presa o un verdugo con el condenado. Pero también la bestia o el verdugo bosteza, se harta y se esconde. Uno ingenuamente se relaja, el cuerpo baja la guardia, el alma se reanima. Pero asoma de nuevo, pellizca, desgarra, quema, mortifica, muerde, mastica. El cuerpo sufre, aúlla entre brasas invisibles, se resigna y se le entrega. Una noche virulenta, el ingenioso torturador exhibió todo su repertorio. ¿Cómo era el dolor? Me quedé quieto como para que no se moviera. Cerré los ojos para imaginarlo. Lo sentía como una bala o un cuchillo, algo extraño que me había penetrado entre las fibras y descansaba en mis profundidades. Así que esto es el dolor, un empecinamiento cruel con uno. El médico estaba convencido de mi desesperación. Tomé el analgésico con la desesperación que el sediento agarra un vaso de agua. Quería dormir y olvidar, hundirme en el estado voluptuoso de la inconsciencia. Sentí el sabor de la morfina, sus efectos en los miembros, la languidez. Era una artificial experiencia de olvido absoluto, de desaparición que me precipitó a un abismo, de espaldas, sin cuerpo, como cae una piedra al fondo del agua. El dolor fue cediendo y la serenidad empezó a cubrirme. Todo empezó a alejarse para mí. Sentí su mano. Me tranquilizó sentir que aún en la miseria en que había caído, la compasión seguía existiendo. Él esbozó una leve sonrisa. Tal vez no para distraer el alivio que me sobrevenía, o tal vez era un rictus de impotencia, admitiendo que hasta allí habían llegado sus posibilidades, que eso era todo lo que en algún momento uno puede hacer por otro, darle un narcótico, ofrecerle un breve periodo de paz al alma y al cuerpo atormentados y acompañarlo. Puede parecer poco, pero en esos momentos eso es infinito. Hasta entonces el dolor no me había dejado fijarme en él. Como el que se ahoga no tiene tiempo de fijarse en el Salvador, yo tampoco me había detenido en los ojos del médico. Ahora en esa tregua clavé mis ojos en ese hombre que el destino me puso al lado de una situación de vida o muerte. ¿Qué sabía de él? ¿Qué le pasaría en su vida? ¿Sería capaz de ayudarme? ¿Me daba lo que esperaba? Sabía todo lo que puede saberse de enfermedades, pero también sabe que eso es poco, que el ser humano es más infinito que la enfermedad y que con remedios y procedimientos a veces no basta. Reconocí en su mirada la tristeza de la impotencia. No me consoló, no lo hizo nunca, no me trató como un niño, siempre me habló con objetividad sobre mi enfermedad, sobre mis perspectivas, sobre lo inevitable, sobre la muerte, con madurez, con sencillez. No hubiera tolerado que disimulara mi situación. La enfermedad tiene algo de castigo. No sabía por qué ni por qué a mí. ¿En qué me había equivocado? ¿No viví como quise? ¿Qué significaba esta enfermedad en mi vida? Con el médico no podía hablar de eso. Él no pensaba mi enfermedad fuera de los parámetros de un cuadro clínico. Para él, todo se reducía al cuerpo. A veces me sentía solo, con la enfermedad como única compañía, y como todo enfermo, tenía la convicción de que debía hacer todo lo que aliviara mi sufrimiento. Es una narrativa de primera persona, una vivencia de un enfermo, de puertas adentro, donde nos dice muchísimo más del dolor. Le pediría a alguno de ustedes, si tiene la gentileza, de hacer de entre casa una frase médica de dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Cuál sería una definición del dolor en un libro de medicina?
¿Alguno sentido alguna vez dolor? ¿Han estudiado algo de dolor en medicina? En neurofisiología seguramente estudiaron algo. Bueno, ¿y cómo lo definen? Y en semiología también. Esto es algo más que el atelier. ¿Se sigue enseñando el atelier? Sí. En semiología sería una sensación subjetiva de malestar. ¿El dolor? Y en fisiología sería una estimulación de los nociceptores, acción y de liberación de sustancias y de disminución del umbral. Bien. Esas frases son aplicables ¿a quién? Médico. Sí, ¿A qué paciente me refiero? todos. A todos. Todos es ninguno. ¿A una mujer o a un hombre? ¿A un niño o a un adulto? ¿A un creyente o a un ateo? ¿A un anciano o a un recién nacido? ¿Nos hablan de la persona? Acá nos habla de dolor, lo mismo que hablaron ustedes, de dolor. ¿Pero dice lo mismo? Ese es el trabajo que le vamos a encargar a ustedes. ¿Qué nos dice? Nos habla del dolor, nos habla de una relación desigual, habla de la bestia o el verdugo. Lo siente como la madre al feto, está animizado, es algo que llevo adentro y que tiene vida, que es arbitrario, que tiene caprichos, donde me palpo a la mañana para saber dónde está, porque se mueve, porque migra, porque hace lo que quiere. Nos habla del médico que mira el cuerpo desde los parámetros clínicos, pero que a la vez sabe que hay límites. Nos habla de la analgesia, de la necesidad de la analgesia, de la sensación de alivio. ¿Cómo describe el alivio con la analgesia? El dolor fue cediendo, la serenidad comenzó a cubrirme, todo empezó a alejarse de mí. Una experiencia de olvido absoluto, la desaparición, un abismo, como caer de espaldas, como una piedra que cae al agua. Nos habla de la analgesia, nos habla del dolor del médico ante la visión de los propios límites en la gestión. Nos habla de la dimensión espiritual del hombre y el infinito. Tomen alguno de estos temas y en el marco de la actividad y el taller que ustedes hacen, les propongo que escriban. Puede ser sobre el dolor, puede ser sobre la vivencia subjetiva, puede ser sobre cómo el dolor desarma la vida, puede ser sobre lo que a ustedes les ocurra, puede ser sobre lo que ustedes sientan ante el dolor o el temor ante el dolor. Les di varios temas. Hablan de la relación médico-paciente, habla de la visión del médico, habla de una vivencia del dolor, cómo lo siente. Ustedes coordinan el tiempo del taller. Son 20 minutos hasta y media. También puede ser una reflexión, ¿verdad?, sobre si una descripción, ¿verdad?, como la que se acaba de leer, es una descripción que se adecua, digamos, a la tarea que ustedes hacen como estudiantes de medicina y como futuros médicos. Ustedes contemplan estas dimensiones en la relación médico-paciente o entienden, ¿verdad?, que el aporte de la... ¿Cómo lleva eso?